está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo dilo. El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, dilo? Para sanar, para curar, para... Gloria a Dios. Bueno, pues ya estamos viendo la parte del gobierno de Dios. Hemos visto toda la parte espiritual, ¿verdad? En qué condiciones el hombre ha estado espiritualmente. El gobierno de Dios, la mayor parte es espiritual. La lucha no es contra sangre ni carne. Pero después de esto que estamos viendo del gobierno de Dios, vamos a poner esta parte como el gobierno de Dios, como subtítulo, sustitutos del servicio. Amén. Sustitutos del servicio. Y quiero que me acompañe, por favor, ahí a Marcos 10, por favor. Marcos 10. Recuerda que es el Evangelio de Marcos 10. Um, 44, amén. No sé si lo podemos proyectar ahí, Marcos 10, 44. Dice así: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de ¿quiénes? De todos. Luego dice ahí el 45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el gobierno de Dios hemos estado hablando del Espíritu Santo. Ahora en el gobierno de Dios vamos a hablar de la parte del servicio. Y el servicio es algo importante porque nos enfatiza lo que viene siendo un sustituto. Y la palabra sustituto tiene dos derivadas. Sustituto es persona que hace las veces de otra, usado también como un adjetivo. El sustituto es el heredero o legatario designado para cuando falta la sucesión del nombre con propiedad de él. O sea, el reino de Dios es del Padre Celestial y Dios envía a un sustituto llamado Jesús. La palabra sustituir es persona que hace las veces o las actividades de otro. Por ejemplo, cuando usted va a tomar café, le ponen, hay sustituto de ¿así se llama? Sustituto de crema, ¿sí? Que no es crema, pero va a ser la función de crema. Entonces, la parte de sustituir en el gobierno de Dios es algo muy interesante porque ¿cuántos han ido a restaurantes? Levante su mano. Y una de las cosas que más nos gustan en los restaurantes pues es comer lo que usualmente no haces en casa, ¿no? Una buena lasaña, un buen corte de carne. Pero una de las cosas principales que nos llama la atención cuando vamos nosotros a un restaurante es también mucho depende del servicio que nos dan. La comida puede ser muy buena, pero hay meseros que no son muy buenos servidores. En sí los meseros representan pues la parte no solamente del alimento que estás recibiendo, sino cómo te está llevando el alimento, si te están atendiendo bien, si te falta agua, si necesitas refresco. Si el mesero está como esa parte para atenderte. Y bueno, en proporción a su servicio, tú le das una parte proporcional de la cuenta, el total, que normalmente se da el 10%. Entonces, la parte de sustitutos del servicio es que nos habla y nos enfatiza de lo que el Señor vino. ¿Me puedes volver a poner ahí el 44? El que quiera ser el primero en el gobierno de Dios, ahí hay algo bien interesante. Dice, el que vosotros quiera ser el primero será siervos de todos. Y nosotros queremos ser siervos para ser el primero delante de Dios. Pero dice el 45, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar. Él vino, ¿para qué? Para ser servidor, no para ser servido. Mire qué tremendo, el Hijo de Dios
El que hizo toda la creación vino para servir, no para ser servido, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva el servicio? El servicio es literal dar tu vida por los demás. Ahora bien, una de las cosas que me gusta hablar, hoy vamos a hablar de un servidor muy íntegro, que pues no se halló como tal un pecado en él, es que el servidor tiene que ser bien consciente que ya tuvo un área de un gobierno espiritual en su vida, ya hay una comunión. Si tú no tienes una comunión con el Espíritu Santo, no puedes pasar a la otra parte, que es el servicio. Porque antes de que Jesús entrara en su ministerio, Él fue llevado por el Espíritu Santo para tener una administración, como dicen por ahí, para ser tentado por el diablo. Entonces, la obediencia a Dios siempre tiene que empezar en un servicio de humildad, porque Jesús vino en una condición humilde. Así que quiero que vaya conmigo al libro de Jueces. Vamos ahí perdón, sí, Jueces. No, perdón, es Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Mire, me volvió a equivocar, es Segunda de Reyes, disculpe usted. Es que aquí tengo ahí, con la predicación de ayer estaba checando aquí. Segunda de Reyes 5, por favor. Ahí, vamos a Segunda de Reyes 5:1. Pónganme atención. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía, ¿cómo lo tenía el rey a este varón? En alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dice ahí, era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema de este guerrero? Era leproso. Y dice en el 2, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Aquí la transliteración es que era una jovencita, había sido secuestrada, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán a su señor le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Dice en el 5, él le dijo, el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, dice la palabra, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó la carta y rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Hasta ahí póngale pausa. Estamos hablando de Naamán, diga conmigo, Naamán. Este era general de un ejército, y un general sirve a su rey. Este general servía, y servía muy bien, porque dice la palabra que aún Dios les hacía que ganaran. Era un hombre valeroso, era un hombre íntegro, era un hombre que tenía cierto renombre de que era un hombre bien poderoso para pelear. Pero tenía un problema, tenía lepra. La lepra representa una condición espiritual de pecado. Normalmente hay doctores que dicen que la lepra se daba por la cuestión de falta de higiene en las personas. Los soldados comían y bueno, se
se podían infectar con alguna herida, ¿no? Y esa herida generaba bacterias y empezaba la lepra, generalmente se manifestaba en la piel. Entonces se les caía, se les hacía como costras blancas y empezaban a llenarse de lepra hasta que pues llegaba a tocar parte del músculo más interno, y eso generaba en muchos un infarto. Entonces mucha gente moría pues por una condición externa de algo que tenían externo y que los iba comiendo. Y así es el pecado. El pecado muchas veces es atractivo a lo que tus ojos ven, y a lo mejor tú puedes pecar y te arrepientes, pero cuando ese pecado no ha sido lavado por la sangre de Cristo, ese pecado empieza a consumirte, tu carne, tu alma, tu espíritu. Y entonces mire lo que dice la palabra de Dios, que este cuate llegó un momento donde le dijo al rey: oye, a mi rey, usted sabe que soy bien servidor, pero no puedo servir porque tengo un problema. Estoy en lepra y últimamente me siento mal. Ahora, hay un servicio de parte de este varón que era general del ejército, pero había una jovencita que conocía a un profeta llamado Eliseo, y ella sabía que era un profeta de Dios. Aun cuando esta jovencita fue secuestrada y estaba sirviendo a la esposa de este general, le dijo: mire, yo he entendido que como judía pues me secuestraron, pero aún así voy a dar mi mejor servicio. Aunque muchas veces en tu trabajo no respeten, no valoren tu estado en el cual tú te encuentras. Esta jovencita era secuestrada por estas personas y aún así servía. ¿Por qué no va allá con el profeta para que le sane? Entonces este hombre bajo autoridad va con el rey y le dice: oye, mi rey, ¿me dará chance de visitar ahí a un rey? No sé quién es el que sana, pero dicen que en ese lugar está alguien que sana. Y dice: voy a mandar una carta al rey de Israel, que se puede decir que tenían como ciertas disputas, como ciertas luchas, pero le manda la carta, y escúcheme bien, no lo manda así porque sí, lo manda con lana, lo manda con plata, lo manda con oro, y lo manda con las vestimentas. Y las vestimentas no eran cualquier cosa, eran vestimentas reales, que tenían mucho precio. Y dice que va y el rey lo toma como diciendo: ¿qué le pasa? ¿Cómo que? O sea, tenemos problemas y aún así quiere que le sirva. Y en eso sale al encuentro este Eliseo. Miren lo que dice el 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Yo quiero que usted note aquí varias cosas. Se paró ¿en dónde? A la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, ¿cómo se fue? Enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Era un servidor que esperaba que, así como él había servido, él esperaba que le sirvieran. Mire, la gente más arrogante, la gente más altiva, es la que tiene puestos de autoridad en el gobierno. Justamente ahorita nosotros salíamos y llegaba una camioneta hasta con escoltas, y bajaba hasta la escolta venía hasta cargando las maletas. Ese es un servicio. Y me llama la atención porque él traía una necesidad. Era servidor y ahora él pedía que le sirvieran. Y llega con el profeta y le dicen: mira, ¿dónde está el profeta ahí? Aquí estoy. Es más, mándale a hablar y dile que está Naamán, general del ejército del rey de Siria, y que nada más cheque mi currículum, quién lo está visitando. Eliseo sabía la condición, que tenía una enfermedad de lepra, pero él tenía una enfermedad de soberbia. Y le dice al criado: Jesse, dile que vaya, que se zamulla 7 veces y ya el Señor lo va a sanar. Dice mi patrón que vaya ahí al canal de Xochimilco, que se meta 7 veces y el Señor lo va a sanar. Y le dice Naamán: ¿perdón? O
O sea, ni siquiera me va a venir a recibir, ni siquiera me va a saludar, ni siquiera me va a hacer una limpia, ni siquiera me va a pasar las hierbas, ni siquiera va a mencionar el nombre de su Dios. O sea, ¿qué le pasa? ¿No sabe quién soy yo? Yo soy Naamán, y así como he servido, hoy espero que me sirvan. Eliseo conocía la condición de este varón y le dijo: a ver, quien tiene la necesidad eres tú. Así que yo espero que por medio del servicio tú seas obediente. La obediencia trae servicio. Mas sin embargo él dijo: ¿me estás mandando a que me enjuague ahí en el canal de Xochimilco cuando yo vengo de Cancún? Cuando yo tengo playas donde yo me puedo bañar, en unas playas donde el agua es cristalina, y tú me mandas a unas aguas que son un chiquero. Y dice la palabra que se enojó. Y entonces ahí dice en el 5, él entonces, en el 12, Abana y Farfar, dice en el 11, y Naamán se fue enojado diciendo: ella aquí yo decía para mí, saldré luego y ya invocaré el nombre de Dios. Abana y Farfar, ríos de Damasco, preguntan: ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Vean la arrogancia. Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue este varón, este general del ejército. ¿Cómo se fue? Se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare diciendo alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó ¿qué? Limpio. O sea, ¿qué tan difícil te es obedecer? Mucho. Porque si te dicen: mira, tienes que irte de rodillas a la villa, sabes que el sacrificio va de acuerdo a la necesidad que tú tengas. Sabes que si tú te vas a echar unos tacos allá afuera del metro, no le vas a decir al taquero: quiero que salgas, me saques una coca de esas que están frías y me la destapes y me la pongas aquí. El taquero va a decir: agarre usted su coca. Pero si tú te vas a un restaurante nice, tú esperas que no solamente desde que tú entras te reciban bien, sino que el mesero te atienda lo mejor posible. Así que él esperaba un servicio en una manera como de sacrificio. Y la gente tiene la mentalidad que si va a servir, lo va a hacer con dolor, con fuerza. Y sí hay parte de eso. Pero el servicio siempre se hace en un acto de obediencia. Obedecer porque Jesús vino a servir y a dar su vida por muchos. Y dice entonces la palabra que él agarró y obedeció, se zambulló, y ¿qué cree? Dios le sanó. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Acabas de servirme, y como me has servido, ahora quiero darte un servicio de paga. Hay veces que la gente dice: bueno, ya trabajé toda la semana y ya tengo dinero, ahora voy a gastarme ese dinero en un restaurante porque yo ya serví de lunes a viernes. Hoy quiero sentarme en un restaurante para que me sirvan. Y la gente piensa sirvo, me tienen que servir. Si estoy sirviendo es porque mañana tendré que servir en mi trabajo. O sea, el de yo doy, tú me das. Y en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, no opera así. Entonces Eliseo, cuando lo ve, se alegra porque estaba reconociendo a Dios. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, en el 17, de esta tierra no será, fíjense qué tremendo, dice el 16, mas él le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te aceptaré nada. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Le dijo: por favor, agárrate aunque sea unos 20,000 pesos, agárrate unas monedas de plata. Mire, Eliseo tenía necesidad, hermano. Todos en algún momento tenemos necesidad de algo. El que gana 10,000 pesos al mes, yo creo que tiene necesidad de algo.
El que gana 20 tiene necesidad de algo, el que gana 30 tiene necesidad. A lo mejor el que gana 5 dice, yo tengo la necesidad de una bicicleta. El que gana 20 dice, yo tengo la necesidad de un carro. El que gana 50 dice, yo tengo la necesidad de una camioneta. El que gana 500 dice, yo tengo la necesidad de un helicóptero. Pero todos tienen una necesidad. Y él pensaba que iba a hacer un trueque. Te doy, me das. Entonces, algo que tenemos que entender es que cuando servimos a Dios, los caminos de Dios siempre van a ser los mejores. ¿Cuántos dicen amén? Sirves a Dios, sus caminos son los mejores, aunque tu carne no lo reciba. Mire, la obediencia es más importante que cualquier otra cosa. En el reino de Dios y en el servicio, la obediencia es principal. Dios usa cualquier otra cosa para alcanzar sus propósitos. Primero usó a una jovencita que había sido secuestrada. Después usó a un canal que al parecer se veía feo. Y tercera, usó a Eliseo. Ahora bien, la cura muchas veces a tu necesidad puede ser demasiado simple, pero tu orgullo y tu arrogancia son más altas que la necesidad que tú tienes. Entonces, la cura era simple: zambúllete 7 veces y tan tan. Pero ¿qué era lo que más le calaba? No la lepra, el orgullo que tenía este varón. Esperaba una cura, yo creo que heroica, por lo que él era. Es que yo espero que no sé, que me zambullas y no sé, que hagas un reconocimiento de quién soy yo. Y hermano, usted tiene que entender que la cura y la sanidad viene por la fe, no por todo lo que usted haga o diga. La fe te reacciona igual al perdón de Dios. Así como Dios me sana, Él me perdona. Jesús, por medio del perdón, fíjese, por medio del perdón, Él me perdona mis pecados. Automáticamente, cuando Él me perdona, me da acceso a la vida eterna. Y eso es algo que tú dices: a ver, espérame, yo nada más quiero que Dios me perdone mis pecados, y me estás diciendo que por medio de mis pecados, que Él me está limpiando, ya me está dando vida eterna. Pero ¿por qué si no me he ganado yo nada? Bueno, porque eso se llama gracia. Es un regalo que no te mereces, pero que aún así Dios te da. Y Naamán era tan soberbio que aún así Dios lo curó, y él traía una mentalidad muy diferente. Ahora escúcheme bien. Dice la palabra ahí, en el 18, 17, perdón. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, pregunta, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo, fíjense, no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino ¿a quién? Sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar a él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz, y se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. ¿Dónde viene la sanidad? Escúcheme bien, la sanidad viene en un corazón humilde. Le dijo Naamán, general del ejército: mira, Eliseo, hoy reconozco que tu Dios, Jehová de los ejércitos, es el Dios poderoso. Pero escúcheme bien, si Eliseo le hubiera aceptado algo, vamos a suponer que Eliseo le hubiera dicho: pues órale, cállate con 50,000 pesitos. ¿Cuánto salió la sanidad de Naamán? 50,000 pesos. Entonces es ponerle un precio. Si Eliseo hubiera aceptado algo, hubiera levantado la soberbia y el orgullo de este varón. Pero cuando se dio cuenta que la sanidad no tenía precio, que todo era gracia y poder de Dios, él entendió que no podía servir a otro que a un Dios vivo. Pero él era un hombre sujeto a autoridad. Y él estaba preocupado, y antes de irse, mire lo que dice: en esto perdone Jehová tu siervo. O sea, hoy busco el perdón
no de mi rey, no busco el perdón de Eliseo, busco el perdón de Dios. Aquel que conoció mi condición, hoy le pido que me perdone. Y le decía a Eliseo, ¿por qué quieres que te perdone? Fíjense, cuando viene la sanidad, viene un convencimiento de pecado. Cuando Dios te restaura, sabes que no tenías que ser restaurado, pero aún así sabes que tu condición está mal delante de Dios. Y dice la palabra que cuando mi Señor el Rey entra al templo, o sea, mi rey no cree en Dios, pero mi rey me va a hacer que me incline a un Dios que hoy en mi corazón sé que no es Dios. Y pido perdón por eso. Y Él se apoye sobre mi brazo. Yo también me incline en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. O sea, que voy a servir, pero mi corazón hoy es de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Iglesia, cuando te manden a tu trabajo, y gloria a Dios que te mandan a tu trabajo, tú vas a trabajar. Pastor, me despidieron del trabajo, ¿por qué? Porque me puse a predicar. Bueno, pues lógicamente te tienen que decir, pero ¿por qué si yo estoy haciendo lo que? No, espérame, se te contrató para trabajar, no para predicar. Entonces tú eres un hombre sujeto a autoridad. Predica en tus tiempos libres, predica afuera de tu trabajo, pero adentro tú tienes que cumplir una función. Sin embargo, este varón, Naamán, dijo, hoy entiendo que aún soy un hombre que va a seguir sirviendo a un hombre pagano. Y ese rey va a tener una idolatría en su mente, pero mi corazón hoy es de Dios. Hasta ahí estamos bien. Note todo el servicio. Naamán era servidor, la criada era servidor, Eliseo era servidor de Dios. Pero tenía que venir el servidor tonto, el servidor que no tenía una convicción firme. Mire lo que dice ahí en el 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, o sea, también Giezi era servidor de Eliseo, el varón de Dios dijo entre sí, digan conmigo, tuvo la oportunidad perfecta. Dijo entre sí, habló así: he aquí mi señor estorba a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, fíjense cómo puso entre comillas a Dios, vive Jehová, que recorreré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vino Naamán, que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien. Y fíjense lo que dice, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, adelante, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y a todos talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y los puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego lo mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor Eliseo y le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Pregunta, mi querido Giezi, ¿es tiempo de tomar plata? ¿De tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas? Por tanto, dice aquí Eliseo, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Y salió delante de él leproso y blanco, ¿qué? Como la nieve. Hermano, el que tú sirvas a Dios no te exime de caer en un pecado como lo que hizo este cuate. Justamente ayer que platicábamos con algunos pastores, decíamos, pero ¿cómo ese pastor cayó en adulterio? ¿Cómo ese pastor se desvió por las finanzas? ¿Cómo ese pastor dividió la iglesia? ¿Cómo fue posible? Si éramos servidores y servíamos muy bien, pero escúcheme bien, en el servicio Satanás te va a hablar.
En el servicio viene la oportunidad perfecta. El problema es que gustosamente aceptó el dinero por algo que ni siquiera él había hecho. Y el que sirve no con el corazón, sino con la mente, dice: bueno, ¿y yo qué voy a recibir a cambio? Y si yo sirvo a Dios, ¿qué? ¿Me van a dar el pastorado? ¿Me van a dar el liderazgo? Dejó de entender erróneamente que el dinero podía ser cambiado por el regalo de Dios de la sanidad y la misericordia. Hermano, ¿sabe qué terminó haciendo Giesi? Robarle la bendición. Porque ¿cómo cree que se fue Naamán? Pues ya sabía yo. Las iglesias tarde que temprano te sacan lana. Pues vea la mentalidad. Vea cómo el servir erróneamente puede cambiar la condición no solamente de una persona, de multitudes. Y eso está tremendo, porque mintió. Lo peor de todo es que terminó mintiendo. Un servidor que mintió y trató de encubrir sus motivos para poder aceptar el dinero. Hermanos, necesidades va a haber. Yo platicaba ayer con los pastores y cuando me dijo lo que pagan de renta, dije: Dios, pagan 10 veces más de lo que pagamos aquí. Bueno, pastor, pero ¿en qué lugar está? Sí, pero aquí hay una línea muy delgada. O dependes de un Dios vivo, o en algún momento dices: ay, Señor, tráeme algunos empresarios para que sean ellos pagando la renta. Entonces ya no va a ser Dios. Giesi fue un siervo de alguna manera útil. El beneficio personal había llegado a ser más importante para él que servir a Dios. Fíjese, eso está tremendo. El beneficio personal, cuando servimos, sí lo hacemos de corazón, pero en tu carne vas a tener una intención de tener un cierto beneficio. Y había llegado a ser más importante para él, que dijo: pues sí, pero si yo no agarro de aquí, pues siempre voy a estar amolado. Mire lo que dice Mateo 6:24, referente a siervo Giesi. Vaya conmigo ahí. Mateo 6:24 dice lo siguiente: Mateo, ahí por favor, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una de las iglesias más famosas, que más o menos hablan así, que si usted viene le vamos a dar la rosa del Señor para que la bendición y prospere a usted en su vida. Esas iglesias tan famosas ya están en bancarrota, ya están en quiebra. Pastor, pero sigue habiendo, sí, pero ahorita esas ya no tienen el power, ya están en quiebra, porque terminaron sirviendo más a las riquezas. Hermano, es bien claro, ninguno puede servir a dos señores. Es que el servicio o lo haces de corazón, dependiendo de Dios. Y mire que servir a Dios, dice la palabra: el que no tome su cruz y me siga no puede ser mi discípulo. Y la cruz, que representa un sacrificio, te va a calar. Te va a calar muchas veces dejar cosas que en algún momento a tu carne van a ser satisfactorias, y va a ser muchas veces decir: Señor, es que estoy dejando pasar esta parte, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo tiempo. Te va a calar, pero es necesario. Ahora yo quiero terminar con algo bien interesante. Mire, pensamos que seguir a Jesús nos va a traer un servicio en donde nuestra carne va a estar cómoda. Y mire lo que dice Lucas 9:57. Lucas 9:57, estamos hablando que se acercaron a ellos. Hay una parte donde dice ciertos escribas y ciertos fariseos, o sea, gente que tenía un conocimiento de quién era Dios. Porque en el Antiguo Testamento quien servía a Dios tenía una cierta postura, no solamente económica, sino social. Y dice la palabra ahí así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, yo quiero servir, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero así como Eliseo conocía el corazón de su criado,
Jesús conocía el corazón de este varón. Y 58 le dice Jesús: mira, antes de que me sigas, nada más quiero decirte que las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea que si esperas que tú vas a venir a seguirme y nos vamos a hospedar hoy en un hotel, te equivocas. Hermanos, ese es el servicio. El servicio es que, mire, hoy estoy aquí a lo mejor bañadito y presentable a ustedes, pero la noche estaba durmiendo aquí en un colchón inflable. ¿Por qué? Porque es servicio. Y lo hacemos con amor, no pasa nada. Ahorita este salón de los niños en la noche es la cama de mis hijos. Ahí están los colchones. Pero es servir y lo hacemos con amor. Es una bendición, porque servimos a un Dios vivo. Pero le dice: mira, las zorras tienen guarida. Pero hay pastores ¿y en qué hotel usted me va a instalar? Yo me acuerdo que una vez fui a predicar allá a Pachuca, y hasta la hermana me dijo: pastor, ¿me presta su camisa? ¿Qué tiene camisa? Y empezó a sacar la plancha y dijo: no. Le dije: no, hermana, no, yo la voy a planchar. No, pero ¿cómo crees si usted es el siervo de Dios? Le digo: ¿qué, no tengo manos? Conecté mi plancha y empecé. Es más, le dije: pásame su ropa, yo se la plancha aquí. No, pastor, ¿cómo crees si usted es el siervo de Dios? Así cuando dicen siervo de Dios, me imagino que me ponen acá los siervos como los cuernos, y todavía no era casado. Sí, somos siervos de Dios, pero somos siervos inútiles. Venimos a prestar un servicio. Y mire lo que dice la palabra de Dios. En el 59, dijo a otro, le dijo: oye, bueno, tú tienes facha de que como que no tienes mucho interés, sígueme. Y ya cuando vio que le respondió al otro que no había dónde recostar su cabeza, le dijo: bueno, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Se acaba de morir mi papá, dame chance, me siento mal emocionalmente. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea que para servir hay 3 áreas en las cuales tú tienes que crucificar, tomar tu cruz. Primera, la física y económica. Servir es sacrificarte a ti mismo y aún tus finanzas por amor al Señor. Es número 1. Número 2, que en la parte de servicio, hermano, no entra la parte almática. Es que murió mi papá. Mire, cuando nosotros llegamos aquí hace 4 años, estábamos aquí poniendo todas las pantallas y mi papá estaba enfermo. Ya le quedaban 2 semanas para morir. Y el enemigo me decía: ¿y no vas a ir a cuidar a tu papá? Le dije: primero es necesario que esté en los negocios de mi padre. Vino una semana y media, y les dije: iglesia, me voy a desaparecer 1 semana y media para cuidar a mi padre. Y exactamente en esa semana y media que me tomé para cuidar al viejo, el Señor se lo llevó. Cuando yo regresé el domingo me decían: pastor, ¿y por qué no nos avisaste que tu papá falleció? No, pues mi papá ya está con el Señor. Vamos a celebrar al Rey de Reyes. Pastor, pero no vas a llorar y no vas a hacer las 7 semanas y los rezos. No, nada de eso. Almáticamente emocionado. Es que si Dios me diera esto, y es que si Dios me quitara de mi trabajo, yo le serviría. Hermano, está bien, yo sé que muchos quieren servir, pero Dios no se mueve por la parte almática. Es que si me despiden, yo le voy a servir. No, ¿qué crees? No te van a despedir, porque estás poniendo una condición primordial. Si vas a servir a Dios y tienes, es más, ni siquiera vas a esperar a que te despidan. Tú vas y renuncias. Señor, a tus expensas, pero siempre y cuando Dios te diga, porque muchos pueden ir y servir a Dios y a lo mejor Dios nunca los llamó. Y dice el último le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame despedirme primero de los que están en mi casa. O sea, dice la palabra: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. En el reino de Dios, tu prima, tu tío, tu compadre, esos van a quedar a un lado. Oye, comadre, y nos vemos el domingo para comer. No voy a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿A qué vas si yo soy tu familia? ¿Ay, el pastor qué?
¿Sí me está siguiendo? Yo quiero terminar con esto y vamos ahí a Lucas 17, por favor. Terminamos con esto. Lucas 17, por favor. Y habla 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Lucas 17 se divide en 5 cosas. Digan conmigo 5. Para servir necesitas el 5. O sea, gracia. Para servir tienes que tener cuidado. Número 1, ocasiones de quién puede caer. Para servir tienes que tener 2, aumentanos la fe. Para servir tienes que tener un deber de obediencia. Para servir, en el 4 punto, tienes que saber que lo tienes que hacer siempre alabando y glorificando a Dios. Y el último, número 5, que el servicio te lleva a la venida del reino. Bien, ocasión de caer. Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos más. ¡Ay de aquel por quien viene! Mejor le fuese que se le atase al cuello una piedra de molino y se la regase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por ustedes mismos, y si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviendo a ti diciendo, me arrepiento, como dice, perdónale. ¿Qué te está diciendo? Que el que sirva, sirva siempre con amor. El servir, no permitas que el otro caiga. Giezi sirvió, pero estuvo a punto de que el rey, del ejército, Naamán, el jefe de los ejércitos, cayere. Número 2, para servir tienes que servir con fe. Fíjense lo que dice el 5. Dijeron los apóstoles al Señor: Señor, aumentanos la fe para perdonar, porque híjole, para perdonar es bien difícil. Entonces el Señor le dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. O sea, el servicio trae fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice en el 7, el deber del servicio. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pásate y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, ciñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto comes y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos, cuando me tocaba ir a predicar al reclusorio, invitaban a varios pastores, al apóstol fulano, al pastor sutano, y iban ahí de pipa en guante, ponían en el auditorio, era un auditorio para 500 internos. Hermano, desde las 7 de la mañana, yo recuerdo a los jóvenes, estábamos en el abrevadero, ya estaban haciendo tortas. 500 tortas, una torta, un boing y un pan de dulce. Y ahí va con mi diablo el que jalo, no, el diablo ya está pisoteado. Ahí va con mi diablo a meterlos al reclusorio. Ahí va cargando las cosas. Después de todo eso se hacía una comida. Y en la comida había una mesa de manteles blancos para los pastores. Los internos tenían que sentarse en el piso. A los primeros que se les servía eran a los pastores. Y empezaban a comer. ¿Y sabe cuál era mi rabia? De ver cómo los internos nada más los veían masticar. Hermanos, un interno que está en el reclusorio, la mayoría ya no saben a qué sabe un taco de carnitas. La mayoría ni siquiera ya tiene años que prueban la barbacoa. Entonces, llevarles la comida es como hacerlos caer en tentación, de hacerlos caer. Y yo que me enojo, hermano, le digo: no le van a servir a los pastores, primero le van a servir a los internos. Y que me regañan. ¿Y sabe qué hicieron? Me corrieron. ¿Saben dónde me fui? Me fui a la cocina a comer con los internos. Estaba lleno de rabia, hermanos, porque no es posible que si tú eres servidor de Dios, hermano, yo le decía a los pastores, con todo respeto, ustedes se pueden comer un taco de carnitas el día que sea y a la hora que sea, pero ellos no tienen el acceso a la comida.
Denle la oportunidad. Perdóneme, pastor, a lo mejor usted quítese, yo sé que trae hambre, pero quítese ese taco de carnitas de costilla y déselo a ese interno que tiene más de 6 meses que ni siquiera visita tiene. Hermanos, parece que se enchabucaron, se ponieron rojos, enojados. Traiga para acá, quitaba el plato. Hermanos, es que el servicio representa un nivel de fe, un nivel de servicio, un deber. El servicio es un deber a aquel que nos amó. Y por último, bueno, el antepenúltimo, 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria representa a los gentiles, Galilea representa a los judíos religiosos. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, así como el Naamán, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. En la ley mosaica decía que un leproso tenía que tomar una distancia de 2 metros. Si el sacerdote decía que que esa persona ya estaba leprosa completamente, tenía que tener una distancia de 45 metros. Y de lejos, porque sabían los leprosos que podían ser apedreados. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, como les dijo Eliseo: vayan y muéstrense al sacerdote. Así como le dijo: vayan y zambúllanse. Obediencia, servicio es obediencia. Y Jesús le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Limpiados. La fe en obediencia trae sanidad. ¿Cómo quieres ser sanado si no obedeces? ¿Cómo quieres ser sanado si no tienes fe? Mire, tenían 2 opciones: o regresarse a la cueva donde estaban los leprosos, o irse por la palabra de Jesús y ser sanados. Pues ya, ¿para qué nos regresamos? Ya diste el paso, vámonos. Ya pusiste la mano en el arado, vámonos, en fe. Y los 10 se fueron. A lo mejor hasta la muerte les iba a saber más sabrosa en bola que a uno. Y cuando fueron caminando, fueron limpiados. Entonces uno de los 10, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Cómo volvió? Glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Pero este era samaritano. Los samaritanos eran como esos que son medios, no eran judíos, eran como parte judío y parte gentil. Respondiendo Jesús le dijo: oye, espérame, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Pregunta: ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Escúcheme bien, el servicio te da 2 opciones: o mueres en pecado o mueres en servicio. Esos 10 leprosos, de los 10, 9 murieron en pecado. Fueron sanados, pero no fueron salvados. Pero uno sí fue, que sirvió, glorificó, alabó a Dios. Hermano, hoy en día usted está sirviendo. Usted trabaja, sirve a su familia y a Dios. Bueno, Dios sabe que tengo que proveer para los míos, pero mueres en pecado, mueres en el servicio. ¿Qué me impide servir hoy en día? ¿Sabe qué le impide servir? Su propia necesidad. Estos cuates tenían una necesidad de ser sanados. Dios los sanó. Ahora ni siquiera glorificaban a Dios. Se fueron a hacer todo lo que nunca habían hecho cuando estaban leprosos. Hay veces que muchas veces Dios no nos sana. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que si nos sana, ahorita usted ya estaría en el antro, celebrando con la caguama. A Dios le gusta sanar a su pueblo, pero Dios conoce la intención. Póngase de pie, por favor. Mire, en el servicio, y eso está tremendo, después de Lucas 17 de los 10 leprosos, viene la venida del reino. ¿Sabe cuándo viene la venida del reino? Cuando usted esté sirviendo. Hermano, escúcheme bien lo que le voy a decir.
el reino de los cielos no lo va a agarrar sin servir. La venida del reino de los cielos, dice la palabra: tiempos vendrán cuando desearéis ver uno los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre. Pero primero es necesario que padezca mucho. Servir es padecer. Esto, la cruz, ¿sabe qué representa? Sacrificio. Pero también la cruz fue servicio. Jesús vino a presentar un servicio por usted. Hoy usted está sacrificando algo para Dios. Y dice la palabra entonces: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Quieres servir, hermano? ¿Quieres servir a Dios? Bueno, gloria a Dios. Nada más te tengo dos cosas. Número uno, que si vas a servir a Dios vas a padecer mucho. Y la otra, vas a ser desechado por tus generaciones. Ay, no, voy a perder un compadre, una comadre. Bueno, eso es parte del servicio. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se servían unos a otros, se daban casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre y lo destruyó a todos. La esposa de Lot: mi lavadora. Y cuando volteó se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque la lavadora le daba un servicio. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, hermano, aquellos que quieran sirviéndose cuidar su vida, salvar su vida, la perderán. Todo el que pierda su vida la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en su cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué significa esto? Que Dios dice que hoy en día hay matrimonios que uno sirve al otro y el otro se hace servidor. Qué bonito es que el matrimonio, el esposo sirva a la esposa sirva. Pero nos está hablando que aún Dios va a encontrar a varios matrimonios, que los va a encontrar la mujer sirviendo al marido, y el marido se va a quedar con la cena y se le va a enfriar porque su mujer se va a ir con el Señor. Qué triste. Yo sé que aquí hay mujeres que: pastor, yo le he echado ganas, mi marido pues nomás como que no, o al revés. Hay maridos que dicen: pastor, mi mujer no cambia, pero gloria a Dios, tú serás tomado. Ay, ya no voy a ver a mi esposo. Se juntarán también, dice la palabra, y respondió y les dijo: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Cuando vean ahí el nidero alrededor tuyo, se van a dar cuenta si realmente estás sirviendo. Hermanos, es una bendición que usted hoy pueda ser un servidor de Cristo. Pero yo sí quiero que usted entienda algo, hermano. Ser sustitutos de un servicio es entender que tenemos que aprender a vivir conforme al corazón de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Puede pasar ahí, puedes pasar, yes. Hermanos en YouTube, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.